casi 4,000 iglesias a nivel, en un año a nivel mundial, y el año pasado se plantó casi 3,000 iglesias, y estamos viendo cómo Dios aún en este año de pronto vamos a llegar a cumplir esa visión, y cuando cumplamos esa visión vamos a ir a la visión más grande, que es plantar una iglesia cada minuto. Pero la cosecha está madura. ¿Cuántos saben esto? Ese día, cuando llegó los discípulos, ¿cuántos se acuerdan de la historia? Los discípulos fueron a buscar comida. Hubo un encuentro sobrenatural con la mujer samaritana. Era un campo blanco para el evangelio. Ella regresó al pueblo y se vino con el pueblo, dice la palabra, que dijo: ven y quiero mostrarte el que me ha dicho todo. Y dice la palabra que ella salió con el pueblo y llegó en ese mismo instante los discípulos. Los discípulos estaban pensando en comida. Y Jesús, ahí es donde declara: levante los ojos y mire. Venía esa mujer, venían las personas que ella había llamado de su pueblo, y dice ahí la palabra de Dios: mire que los campos están maduros, mire la cosecha está lista. Y es tan importante que como iglesia nosotros podamos enfocarnos no solamente en la comida, no solamente en lo básico, no solamente en nuestras necesidades como iglesia o como personas y ministros, pero estar mirando la cosecha. Nunca vamos a poder alcanzar la cosecha si no estamos dispuestos de verlo primero. Y esto es algo que estamos emocionados de poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Les mando muchos saludos del pastor Joel Stockstill, que es el director en este momento de Surge, junto con su padre, el pastor Larry, que es el fundador del proyecto Surge. Y también en este mismo instante en Zoom está todos los líderes regionales de Surge, que aquí hay una foto de ellos, que están en diferentes continentes, en diferentes lugares del mundo, todos trabajando hacia la plantación de iglesias. Aquí tenemos unas fotos que mostré el otro día de algunas iglesias que se han plantado en los últimos años. Ahí hay uno en Madagascar, hay uno en Nepal, hay uno en Siria. Dios está moviéndose en una forma tan grande en Indonesia. Aquí me gusta esto porque muestra un tipo de iglesia diferente. Imagínense, ¿cuánto les gustaría una iglesia así, no? No hay que cerrar la puerta del templo, no hay que agarrar ni recoger las sillas después del servicio. Solamente llegan y no hay que pagar alquiler, ¿no? Es algo muy bueno. Pero lo que hoy vamos a trabajar es lo que llamamos la capacitación de nuevos líderes o de nuevos plantadores. Aquí hay también unas fotos de pasados capacitaciones que hemos hecho en India, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, Eswatini, Brasil, Nepal. En todo el mundo, hombres y mujeres están diciendo sí al llamado de Dios. Jóvenes están diciendo sí al llamado de Dios. Hombres y mujeres de mayor edad, ya más grandes, están diciéndole sí al llamado de Dios. Me encanta el llamado de Dios, porque el llamado de Dios no tiene respeto para edades o condiciones o estratos económicos. El único requisito para el llamado de Dios es decirle sí al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces estamos muy contentos de poder ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo,
lo que Dios está haciendo en Sudamérica y estamos muy emocionados también de escuchar lo que ustedes están haciendo aquí en Chile. Y déjeme decirte que Dios está trayendo un nuevo mover, un nuevo fluir dentro de nuestra visión como pastores para lo que es la plantación de iglesias. Entonces, abra su corazón en este día y en el día de mañana para lo que Dios quiere hacer dentro de lo que es la plantación de iglesias. Hay algo que quiero decirles en esta mañana con respecto a la plantación de iglesias, porque la verdad es que a veces tenemos una visión diferente de lo que es plantar una iglesia. Yo creo que si le preguntara a cada uno de ustedes qué es para ti plantar una iglesia, cómo es que debe de tener, qué ingredientes debe de tener la plantación de iglesia, muchos hablarían de muchas de las cosas que son principales, otros por su experiencia dirían otras cosas. Pero es importante entender la visión. Y durante estos días, tú vas a recibir herramientas necesarias, no solamente para plantar una nueva iglesia, sino también para iniciar un movimiento de plantación. Diga conmigo, movimiento de plantación. ¿Qué es un movimiento de plantación? Es donde una iglesia o un grupo de iglesias se involucran en una visión que es multiplicarse en nuevas iglesias. Muchas veces a los fieles de nuestras congregaciones le decimos que ellos como ovejas necesitan reproducir ovejas. Y decimos, los miembros necesitan reproducir miembros, y es verdad. Eso es algo importante, pero nosotros como pastores necesitamos reproducir pastores, y como iglesias necesitamos reproducirnos en nuevas iglesias. El momento en que un miembro o una iglesia para de reproducirse es el momento en que nos estancamos y empezamos a ir para atrás. Desde el Génesis, en el primer capítulo, creo que es el versículo 11, donde habla de cada planta según su especie, necesitaba dar una semilla. Imagínese si Dios no hubiera hecho la habilidad que los árboles frutales, las plantas verdes que vemos hoy en día, tuvieran la habilidad de reproducirse. Si no tenían dentro del ADN de la planta la semilla para poder multiplicarse. Muy bonito, ¿cierto? Muy hermoso la creación de Dios, pero ¿qué hubiera sucedido? Hubiera solamente pasado por una estación y ya todo se hubiera muerto. Y hoy día hay iglesias que pasan por una estación, pasan por un tiempo, recuerdan los días gloriosos. Pero si vamos a perdurar, si nosotros vamos a alcanzar la cosecha que Dios quiere y tiene hoy en día, las iglesias necesitamos tener como pastores una visión de multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Ahora, dígale ahí a alguien que está ahí a su lado, Dios quiere que tú te multipliques. Dile ahí, ayúdeme por favor hoy. Entonces creemos que cada iglesia debe plantar al menos una iglesia, y esto lo puede hacer cada año. Si tú ya tienes una iglesia, y yo le puedo decir, es posible que tu iglesia plante una nueva iglesia en menos de un año. Si nosotros tenemos esa visión, si nosotros tenemos ese corazón de multiplicación, no es difícil para una iglesia plantar. El problema es que a veces
no entendemos la diferencia entre plantar y para lo que a veces nosotros enseñamos en Surge es iniciar. Entonces, iniciar una iglesia versus plantar una iglesia. ¿Qué es la diferencia? Iniciar una iglesia y plantar una iglesia. Bueno, la primera diferencia entre iniciar una iglesia y plantar una iglesia es que una iglesia empieza con la iglesia misma como su meta y la plantación de iglesia empieza con ganar almas y hacer discípulos como la meta de esa plantación. Si nosotros queremos ser un movimiento que se multiplica, necesitamos tener clara nuestra visión con respecto a la plantación de iglesia. Gracias a Dios por locales como lo que vemos hoy en día, gracias a Dios por espacios que hay, pero déjeme decirte, los espacios no son la iglesia. Este lugar no es la iglesia. Este domingo, algo muy histórico está sucediendo, algo muy interesante está sucediendo en Estados Unidos. ¿Cuántos se han dado cuenta en estos días la noticia del asesinato de este joven? 31 años, 2 hijos chiquitos, el líder del ministerio Turning Point USA, un hombre que su función era hablarle a las universidades, los lugares más paganas, los lugares más difíciles de nuestra cultura en Estados Unidos y tener discusiones de valores, ¿cierto? Algunos valores políticos, algunos valores religiosos, algunos valores sobre el aborto y toda esta parte, pero fue asesinado. Y el domingo, por creo que 10 horas, tuvieron la ceremonia de celebración de la vida. Más de 100,000 personas dentro de un solo techo, políticos y el presidente, el vicepresidente, hablando del testimonio de este hombre. Una persona que alcanzó miles de jóvenes sin estar bajo una iglesia, sin estar bajo un techo, sino el poder levantar discípulos y poder levantar hombres y mujeres a través de relación. Y yo creo que esto es algo que está sacudiendo la nación de Estados Unidos, pero que nosotros necesitamos entender de que no es nada nuevo. Cuando vemos la forma en que los discípulos hicieron el mandato de la Gran Comisión, no era en una forma que a veces nosotros pensamos que hay que plantar y iniciar una iglesia. Yo me he dado cuenta que según la experiencia que hemos tenido en la plantación de iglesia, según lo que nosotros nos levantamos en el tipo de iglesia, eso mismo vamos a reproducir. Eso es algo que lo vemos en Génesis, cuando dice cada planta según su especie. Entonces, si somos una iglesia grande, normalmente las nuevas iglesias que se plantan vienen con esa visión de plantar una iglesia grande. Si hay una iglesia un poco más pequeña, entonces ese plantador tiene su meta, una iglesia más pequeña. Y según lo que ha sido nuestra experiencia de cómo crecimos nosotros, en qué clase de iglesia nacimos y crecimos, cuando salimos a plantar una nueva iglesia, a veces venimos con esa mentalidad, pero el Señor quiere hacer algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo nuevo es entender de que no es solamente la meta en sí, la plantación de iglesia, sino que la meta es ganar miles de personas para el Señor. La meta es levantar nuevos discípulos. La meta no es una transferencia
de membresía, sino un impacto en el reino de Dios. Entonces hay unos requisitos para iniciar. Eso es a veces la forma más tradicional, donde recaudamos fondos y cuando ya tenemos suficientes personas para garantizar un número que decimos es una iglesia, entonces le ponemos un nombre muy pegajoso, un nombre atractivo y no hay ningún problema con esa parte. Diseñamos un logotipo, alquilamos un edificio, anunciamos y empezamos a difundir la promoción en las redes sociales y esperamos que haya suficientes cristianos que busquen algo nuevo y emocionante en esta nueva iglesia para llenarlo, y entonces ahí se inició una iglesia. Y la meta de este procedimiento es que se haga una iglesia más. Pero cuando hablamos de plantar una iglesia, es un método muy diferente. Diga conmigo, es diferente. ¿Qué es el método? Comenzamos con una oración ferviente e intensa. Y recuerde, plantadores y pastores, estamos orando para la voluntad del Señor. No estamos orando para nuestra voluntad. Y yo sé que hay muchas personas que tienen tremenda pasión para plantar iglesias, pero déjeme decirte, esa pasión no es algo personal. Realmente esa pasión viene de parte del Señor. Y luego nos centramos en evangelismo hacia los perdidos. Entramos en el ritmo o la cultura de la comunidad. Empezamos a crear grupos pequeños de discipulado. Empezamos a ser discípulos. Y cuando ya tenemos suficientes discípulos, se planta ahí la iglesia. No tiene que ser en un local, no tiene que ser en que el pastor deje de trabajar, sino que pueda seguir teniendo su empleo, puede ser bivocacional. Y la meta es levantar hombres y mujeres, discípulos, hijos e hijas espirituales para ese pastor y pastora, para reproducir esa misma visión y que ellos también lo puedan tener. Mire, Pablo nunca se presentó a una comunidad con su nombre de la iglesia. Nunca tuvo un logotipo atractivo. Nunca contrató o alquiló un lugar y tenía un sitio web con su logotipo, y todas estas cosas están bien, son solamente herramientas. Pero si eso es el objetivo principal de la plantación de iglesias, por eso no estamos viendo el fruto y la transformación de hombres y mujeres. Pero lo que él hacía es que iba a algún lugar, identificaba hombres y mujeres, empezaba a mentorear sus vidas, levantaba ahí la iglesia y entregaba esa iglesia en las manos de sus hijos o hijas espirituales, esos discípulos que él había levantado, y seguía adelante. Entonces, sí, las prácticas de lo que vemos en la palabra del Señor nos enseñan muchísimas cosas. Y en estos 2 días vamos a estar hablando sobre estos métodos. Vamos a estar hablando y enseñando sobre cada uno de estas áreas que hemos podido hablar. Pero quiero pasar a la segunda diapositiva ahí. Y es como la estructura de lo que vamos a tocar en estos días. Aquí ven, es el que dice capacitación de iglesias, donde hay un círculo. Ahí está bien, sí, ese. Muy bien. Aquí vas a ver más o menos el orden que vamos a tomar, o la ruta que vamos a tomar
en estos 2 días. Vamos a hablar un poco sobre, la primera es la preparación del plantador. Eso es algo tan importante. Ustedes que son pastores y que desean levantar plantadores, la preparación es muy importante. Pero la preparación no es solamente teológica, sino una preparación de carácter, una preparación de áreas en nuestras vidas para poder servir y ser usado por el Señor muchísimos años. Ahí es donde vamos a hablar de los valores que cada plantador necesita tener y cómo empezar a prepararnos en nuestra vida, en nuestro carácter, con valores correctos para poder tener fruto. Luego vamos a hablar de las bases doctrinales, porque hay muchas personas que en su mente tiene confusión de que si es la voluntad del Señor o no plantar iglesias. Y sabemos que hay mucha confusión, o si no, ese lugar estaría lleno el día de hoy. Pero hay unos pocos que han visto la necesidad. Hay muchos que están felices con su iglesia. Hay muchos que están sobreviviendo solo en su iglesia. Pero Dios no nos ha llamado a sobrevivir. Dios nos ha llamado a tener vida y vida en abundancia. Y esto no es una mentalidad de prosperidad. No, está hablando de tener una visión más grande que la que de pronto podemos tener. Y aquí es donde vamos a hablar un poco de por qué plantar iglesias. Y esta mañana vamos a tocar este tema y luego vamos a pasar a otra fase que es la plantación en sí de iglesias. Entonces, ejecutar los 12 pasos bíblicos para plantar una iglesia que sea eficaz en su misión de llevar el evangelio a los confines de la tierra. Cuando estuvimos en Puerto Montt en julio, 2 cosas sucedieron. Primero, estaba un día como 4 grados bajo cero. Hermano, yo vivo en Medellín, donde hace frío cuando baja a 18 grados y hace calor cuando sube a 28. Ese es, si quieren vivir en el paraíso, solamente me llama y yo les consigo un buen lugar para vivir ahí. Pero cuando estás acostumbrado a eso y vas para Minnesota o vienes ahí a Puerto Montt con 4 grados menos cero, es una realidad diferente, ¿verdad? Pero también muchos estaban hablando de que Puerto Montt y al sur realmente es el final de la tierra y los confines de la tierra, ¿cierto? Y entendemos que si tomas una regla y ves de Jerusalén, Suramérica es los confines de la tierra. Entonces nosotros estamos realmente siendo la vivencia del cumplimiento del corazón de Dios es ahora y es en este lugar. Y qué emocionante ser todos los días parte del cumplimiento de la gran comisión. Pero la plantación de iglesia, esos 12 pasos, vamos a tocarlo más que todo el día de mañana, es para que podamos enseñar a los plantadores, y ustedes como plantadores pueden tener una ruta sencilla. Diga conmigo, sencillo. Muchas veces creemos que plantar iglesias es complicado, y déjeme decirte, el Señor lo ha puesto muy sencillo, y si somos obedientes a su proceso, vamos a poder ser guiados por su palabra, guiados por su espíritu. Dios te va a dar estrategias según el contexto donde tú vas a estar y vas a plantar iglesias, y déjeme decirte, el favor de Dios va a estar sobre su vida. Amén. Y luego hablamos en la cuarta parte, hablamos de la visión de multiplicación, porque hermanos, déjeme decirte que no es suficiente la meta que ustedes tienen como denominación de plantación de iglesias.
Yo no sé cuántas iglesias tienen como denominación aquí en Chile, pero déjeme decirte que si hay una transformación en el corazón y la mente de la pastoral, ustedes en un año podrían multiplicarse al doble sin ningún problema. ¿Cuántos dicen amén a esto? No estoy hablando en área de sueños y solamente queriendo ilusionarlo. Es algo que estamos viviendo y viendo dentro de la denominación de la Iglesia de Dios en diferentes países. Y a la medida en que la iglesia y la pastoral agarre la visión de Dios de multiplicación, no va a ser suficiente los espacios donde se van a reunir con los pastores y los plantadores. Y esa es la visión de Dios. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos de avivamiento? Mire, mi corazón se sacudió al ver lo que Dios está haciendo en el mundo, al ver el domingo cómo Dios está levantando jóvenes y hombres y mujeres para salir y declarar por la muerte de un hombre, de un joven nada más, que muchas veces no lo conocían y está haciendo un terremoto en el Reino Unido, en Australia, en diferentes lugares del mundo, y no es un fenómeno. Esto es la visión de Dios, es sacudir el mundo para la venida del Señor, y ese sacudón va a ser en la cosecha que Él está trayendo de almas. Amén. Entonces esa es la visión, y luego al final es donde trazamos metas y enfocamos la estrategia en el desarrollo. Entonces eso es realmente todo el manual que ustedes van a recibir o que tienen ahí. Se trata en esos diferentes pasos. Entonces vamos a trabajar sobre eso en esta mañana. Entonces quiero que vayamos a la otra diapositiva y hablemos un poquito. Y fue algo que compartí el otro día que estuvimos, es la visión. Diga conmigo, visión. La visión de Dios. Por muchos años yo tenía gafas, bueno, todavía tengo, pero a los 15 años fue una de las herencias de mi padre, el no poder ver lejos, ¿no? Entonces, por ahí a los 21 años, me hice la operación de los ojos. ¿Cuántos se han hecho alguno de esos? Y bueno, eso era algo asustador, no se estaba haciendo mucho. Tanto es que lo hice con la tecnología más vieja, que era punta de diamante, y no lo hice con láser, pero lo hice. Y después de tener lentes de contacto y gafas desde los 15 años, fui y me hice la operación. Me acuerdo que entré, me pusieron gotas, me abrieron los ojos hasta no más poder. Póngase quieto, no se mueva, no respire, y ¡pa! Ya. Luego me taparon los ojos y tuve que ir a la casa y devolverme al otro día. Me acuerdo cuando me quitaron los tapones de los ojos y salí a la calle. Mire, yo vi todo diferente. Vi con claridad, vi con más luz, vi con más color. Y hasta, no sé cómo se llama aquí, la placa del carro donde está la identificación, hasta a una cuadra lo podía ver. Y yo dije, nunca he podido ver tan claramente. Ahora tengo gafas porque ya después de los 46 años uno necesita gafas para leer. Pero realmente no necesito gafas para ver lejos. Pero eso es visión. Y cuando hay un cambio de visión, todo cambia para nuestras vidas. Realmente el estancamiento está en el corazón y está en la visión. Y la multiplicación también está en el corazón y está en la visión. Y necesitamos
alinear nuestra visión con la visión de Dios. Así cuando vas al oftalmólogo y te ponen la silla y empieza con diferentes lentes y empiezas a leer hasta que cuadras con tu visión y ahí puedes verlo claro. Hoy yo quiero que en esta mañana cuadremos nuestra visión, no con nuestra agenda, no con nuestra fe de lo que Dios puede proveer, no con la habilidad que yo siento que puedo tener o no puedo tener, sino que cuadremos nuestra visión, no con el número de miembros que tenemos en la iglesia o no, pero cuadremos nuestra visión de multiplicación con la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Esa es la que yo debo de tener. Y hay varios textos con respecto a esto. Mateo 16, 18, ahí está en su libro. Si lo quieres abrir ahí en tu celular, es la página 12. En Mateo 6, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. También en Juan 17, 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Cada uno de estos textos hablan de la visión de Dios. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Chile, los confines de la tierra. Mateo 28, 18, la gran comisión: toda autoridad, diga conmigo, toda autoridad. A mí me encanta este texto. Toda autoridad, todo lo que tú necesitas, todo lo que necesitamos para hacer la gran comisión, Dios nos lo ha dado. Dice: toda autoridad me ha sido dada entre los cielos y la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Plantadores, pastores, esa es la visión de Dios para el mundo. La visión de Dios no es las metas de una denominación. La visión de Dios no es solamente que te quedes con tu iglesia, ojalá que crezca la iglesia. La visión de Dios es mucho más grande que eso. La visión de Dios es empoderar tu vida para levantar hombres y mujeres con esa misma visión y ADN para sacudir el mundo y para extender el reino de Dios. Entonces, la visión de Dios es para el mundo. Y como hemos hablado ya, vivimos en una época de mucha conmoción en el mundo. Inclusive estamos viviendo en tiempos donde la aceleración del mover de Dios está a nuestras puertas. Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros vemos, mucho más de lo que nosotros imaginamos. Dios está obrando y tú y yo tenemos un papel muy fundamental, y es poder plantar iglesias vibrantes, llenas del reino y de una visión del reino y del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto. La idea es que tú y yo necesitamos captar esta visión. Y esto significa que necesitamos comprender lo que Dios quiere hacer y empezar a trabajar para lo que Dios quiere hacer. Hay unos estudios que se ha hecho
hace muchos años atrás, titulado Las 12 razones principales por las que los cristianos no entran en ese llamado y en compartir su fe. Y ahí están, hay muchas razones como el miedo, no se sienten calificados, no quieren perder sus trabajos. Hay unos miembros de nuestra iglesia que tienen físicamente pereza, no se preocupan o se preocupan mucho de ser rechazados, o como hoy vemos en muchas sociedades, políticamente correcto, ¿cierto? Porque hoy día la política está viniendo en contra de los principios cristianos y hay mucha gente que no quiere ser tildado como un fascista o como una persona que según el mundo tiene su forma de nombrar. Hay muchos que son influenciados más por la cultura mundana, entonces no sienten ese fuego de realmente salir y ser públicamente vocal con su fe. Hay la falta de formación en algunas personas, o algunas sienten que su fe cristiana no es suficientemente fuerte, y los cristianos algunas veces no creen realmente la palabra del Señor, y si no creen en la palabra, ¿cómo van a poder realmente llevarla? O a veces tienen falsas creencias, o no conocen el evangelio claramente, o no tienen un ejemplo de líderes en la iglesia que hace lo mismo. Y cada una de esas cosas está hablando de por qué los cristianos no entran en la visión de Dios para el mundo. ¿Cuánto más nosotros como pastores? ¿Cuál sería nuestra lista de por qué no plantamos iglesia? Ay, es que eso, plantar una iglesia si no tengo con el mío, ¿qué voy a poder con otro? Pero es un concepto limitado de lo que Dios quiere hacer. Es que conseguir un local es muy difícil, no tenemos los recursos. Yo me he puesto a pensar, va a llegar un día, y ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto, pero donde tú y yo vamos a darle cuenta al Señor por nuestro ministerio. Y sabes, yo fui confrontado, porque cada una de las cosas que hemos pensado de por qué es difícil plantar iglesias, yo lo he tenido. Yo he plantado iglesias. Yo planté la iglesia principal donde ahora nuestro liderazgo tomó. Ya no soy pastor principal de esa iglesia por el tiempo y todo eso, pero ahí Marta y yo hace como 19 años plantamos esa iglesia. Salimos de la iglesia de mi padre, la iglesia más grande de la ciudad. Éramos pastores de jóvenes, de más o menos 1,200 jóvenes. Teníamos como 150, 160 grupos celulares. Y Dios estaba obrando y Dios me mandó a plantar una iglesia. Y empezamos con los mismos argumentos que muchos pastores tienen, que no vienen con respecto a la visión de Dios. Y el Señor tuvo que cambiar mi mentalidad y tuvo que cambiar mi visión para su visión. Pero, ¿qué son las excusas por las cuales tú y yo no queremos plantar iglesias? Y yo sé que al ustedes estar acá quieren plantar iglesias, pero ¿qué cosas hay que de pronto necesitamos alinear y cambiar nuestra visión para la visión del Señor? Y bueno, ¿por qué debemos de plantar nuevas iglesias? Bueno, el plan de Jesús para edificar su iglesia. Esto lo leímos en este primer versículo. Jesús está diciendo que Él va a edificar su iglesia en todo el mundo. ¿Cómo lo hará? Bueno, las escrituras hablan de que Él va a enviarnos a nosotros, inclusive hasta los confines de la tierra, para ser sus testigos y hacer discípulos. Miren, la gran comisión es una tarea grande, pero tenemos un Dios
mucho más grande. ¿Cuántos están seguros de eso? La tarea es grande. ¿Cuántas personas aquí en Chile necesitan ser alcanzados por el Señor? Millones, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuántos millones de personas están aquí en Santiago. ¿Cuántos es aquí en Santiago? 6 millones, 7 millones, qué especial, ¿no? 7 millones de personas. ¿Qué población tiene Santiago en general? Chile en general. 19 millones. Qué oportunidad que el Señor nos ha dado. Suramérica tiene casi 500 millones de personas. 240 de esos millones de personas viven en Brasil. Y como 145, 148 millones en el resto de los 9 países de Suramérica. Ese es un reto grande. Pero aunque el reto es grande, nuestro Dios es más grande. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí? Entonces necesitamos renovar nuestra visión. Pare de decir, es que ya hay muchas iglesias. Pare de decir, es que no hay finanzas. Pare de decir, es que no hay líderes. Tenemos que empezar a renovar nuestra visión. Que tú y yo no nos paremos a dar cuentas delante del Señor y decirle, Señor, es que no había fondos para plantar más iglesias. Yo no creo que Él va a recibir eso. Yo no creo que es un argumento. Es nuestro argumento, porque a veces tenemos métodos que solamente necesitan dinero. Pero si nos conectamos a los métodos del Señor y a la visión del Señor, podemos saber que es mucho más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. Que Dios realmente quiere usar nuestra iglesia y nuestra congregación, y que dentro de nuestra congregación hay hombres y mujeres que están dispuestos a decirle sí al llamado de Dios, como tú y yo un día le dijimos sí al Señor. Que no se pare la multiplicación con nosotros, sino que nosotros podemos alinearnos con la visión del Señor y decirle al Señor, Señor, hasta los confines de la tierra, si es necesario, estoy dispuesto de ir para poder llevar tu evangelio. ¿Por qué plantamos iglesias? Entonces, es el plan de Jesús para edificar su iglesia, y la edificación de su iglesia es a través de nuevas iglesias. Mire, todo el ADN de la creación fue para la multiplicación. Yo tengo 2 hijos. Tiene uno 18, está en la universidad. Uno tiene 16, ahorita en noviembre 27 se va a graduar. Me libré ya de los muchachos en el colegio. El problema es que ya tengo la carga de los muchachos en la universidad. Pero ahí está. Y va a llegar el día donde ellos se van a casar. Y va a llegar el día donde ellos van a tener hijos. Y yo ya voy a ser un abuelo. Voy a ser más cool y voy a ser el abuelo más joven, pero voy a ser abuelo. Pero eso es el proceso de la multiplicación. Si nosotros como iglesia y como pastores no estamos haciendo lo mismo, estamos viviendo algo abnormal. ¿Qué es lo abnormal del día de hoy? Donde jóvenes cristianos se están casando ya operados, estériles. Y su deseo es tener un perro y un gato. Se hablan de jóvenes y hasta pastores de jóvenes que yo conozco, que cuando llegaron al matrimonio, llegaron con una mentalidad que los hijos, no, mejor un perro, y que la sociedad está muy difícil. Eso es lo que el enemigo ha plantado hoy día en la juventud. Pero nosotros necesitamos entender que también en nuestras iglesias el enemigo ha plantado una visión que no es correcta. La visión de Dios es que nosotros nos multipliquemos. La visión de Dios es que levantemos hijos e hijas espirituales para que ellos puedan también hacer lo mismo. Y
el tener una iglesia que no se multiplica es como estos jóvenes que se casan para no tener hijos y que tengan perros y que viven cómodos. Y hoy día hay pastores que están cómodos porque tienen suficiente sustento para ellos y han perdido la visión de la multiplicación. Eso no es la visión de Dios, hermanos. La visión de Dios es que tú y yo podamos extender y edificar su iglesia. Mira, hay tantos beneficios de la plantación de nuevas iglesias. Conocemos las estadísticas, los compartí con cada uno de ustedes la última vez que estuvimos, pero dicen que y cada año salen estas estadísticas y son iguales cada año. Escuche esto, el 80% de las personas que llegan nuevos al Señor, no estoy hablando de transferencia de iglesia a iglesia, pero los que llegan por primera vez a los pies del Señor, el 80% a nivel mundial llegan en iglesias que han sido plantadas menos de 2 años de existencia. Entonces, el 80% del fruto de almas están llegando en iglesias nuevas. Por eso necesitamos iglesias nuevas. También las estadísticas dicen que las iglesias nuevas no solamente evangelizan más, pero son más dinámicas. No tienen toda una estructura para que se tengan que llenarse de reuniones y de diferentes actividades solamente para sostenerlas. Las iglesias nuevas muchas veces llegan a la población más joven y más nueva. Cuando llega una familia que viene de otro lugar, muchas veces se conectan más fácil en iglesias pequeñas, iglesias más nuevas. Entonces vemos vez tras vez que la necesidad de iglesias nuevas es parte de la visión de Dios. Es algo que hemos visto vez tras vez, que la plantación de iglesias iglesias nuevas tiene por objetivo llegar a las personas con el poder transformadora del Evangelio de Cristo, y no se trata de solamente alcanzar un cierto número de iglesias plantadas en el año. Necesitamos trasladarnos de una visión de metas, y gracias a Dios por las metas, porque si no tenemos metas no vamos a alcanzar ninguna. Pero también nuestro objetivo principal no sea solamente un número, sino que las almas sean alcanzadas por el Señor. Y donde no hay iglesia, necesitamos plantar iglesia. Dicen que el promedio de miembros en una congregación a nivel mundial es de 70-80 personas por iglesia. Si sabemos que 3.7 de los 8 mil millones, 3.7 de los 8 mil millones han sido alcanzados, y ponen dentro de ese grupo a los católicos, a los mormones y a personas que sabemos que no tienen realmente la revelación de Jesucristo en su corazón, pero dicen que las personas cristianas y todos los que ponen dentro de esa bolsa hablan de 3.7, 3.5, 3.7 mil millones. Que está hablando que hay más de 4 mil millones que no han sido alcanzados. Si llevamos ese número a 70, 80, ¿cuántas iglesias necesitamos plantar? Es un jurgo de iglesias, muchísimas iglesias. Si solamente contamos la población de lo que en 2024 al 2025 creció el mundo con nuevos bebés, solamente para alcanzar la población necesitamos más de 1 millón de iglesias para solamente alcanzar ese número de crecimiento de un año. Entonces, hermanos, no hay el por qué tenemos que quedarnos quietos. No hay la opción
de solamente mantener la iglesia. Necesitamos multiplicar en muchas otras iglesias. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Entonces hay muchas oportunidades o desafíos. Una de las razones que plantamos iglesias es porque el mundo no se está poniendo más moral, está poniendo antes más inmoral. Y la palabra de Dios dice que en la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y que se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y los llevó a todos. Así sería en la venida del Hijo del Hombre. Y eso es lo que estamos viendo. Hay muchas personas que no tienen interés. Y eso es una de las cosas que a veces escuchamos de los plantadores y de los pastores. Es que la gente está más dura. Es que la gente no quiere llegar a la iglesia. Pero la verdad es que hoy día, en tanta inmoralidad, hasta el mundo está queriendo buscar soluciones. Hace unos 6 meses atrás escuché que hay un hambre a nivel mundial en hombres regresando a las iglesias católicas, cristianas, buscando una solución, porque ellos están cansados de tantas soluciones que realmente no ha funcionado para su vida. Es como la misma sociedad está buscando a gritos una solución, y nosotros tenemos la solución, se llama Jesucristo. Entonces, el desafío es algo muy grande. Tenemos el desafío de la población, y hablamos un poco sobre esto ya. La cosecha, en Mateo 9:37 dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y ya hemos predicado sobre esto muchas veces en nuestra congregación, y todos sabemos que después de que Él le dice a los discípulos que oren, les manda. Nosotros somos la respuesta del Señor. Nosotros somos las personas. Entonces, el desafío de personas no alcanzadas es algo muy grande. El desafío de la urbanización, donde estamos viendo más y más ciudades grandes. ¿Qué significa eso? Que a la medida que crecen ciudades, necesitamos más y más iglesias. También hay el desafío de la migración. Hablamos un poco sobre esto también la última vez, cómo la gente se está moviendo de un lado al otro. Hay venezolanos saliendo, hay colombianos en todo lugar del mundo. Un día mis padres, hace años atrás, fueron a Israel. Y ahí en Israel había una persona en un tarrito así de vidrio vendiendo unas astillas de la cruz de Jesús. Adivine quién era, no era un chileno, era un colombiano. Y ahí se encontraron pero la gente sale y migra a todos lugares del mundo, y cuando llegan a una nueva nación o llegan de los pueblos a las ciudades en migración, ellos están más abiertos para recibir al Señor. Ellos están necesitando una familia, y esto es una desafío, es una oportunidad que nosotros tenemos en la iglesia. Entonces hay el desafío también de poder llegar a esos lugares, esos pueblos, esas regiones, porque a veces es más fácil para las personas quedarse en las ciudades, pero no podemos olvidar las regiones, no podemos olvidar aquellos campos blancos, no podemos olvidar lo que Dios está también haciendo
en esos lugares más remotos. Entonces, por donde quiera que nosotros veamos, hay mucha oportunidad. Dígale al que está a tu lado, hay mucha oportunidad aquí en Chile. Y esa es la visión del Señor. Entonces, manténlo simple, mantengámoslo simple. Mire, el propósito de Jesús en el ministerio fue alcanzar a los perdidos y formar discípulos. Tú y yo estamos aquí porque Él formó a sus 12. Y Él ministraba a las multitudes y gastaba tiempo en sus discípulos, y ese papel lo vemos hoy dentro de la plantación de iglesias. Hay que alcanzar la gente afuera, pero también hay que discipular a las personas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ahí no están en sus notas, pero el discipulado tiene 3 aspectos. El primer aspecto del discipulado es ganar. Si nosotros nunca ganamos, 2 cosas van a ocurrir. Primero, nunca vamos a tener discípulos. Segundo, nuestros discípulos nunca nos van a ver a nosotros ganar. Y a veces pensamos, el ganar gente es el evangelismo. Obviamente, aunque el ministerio del evangelista no es solamente la gente nueva, es motivar la fe dentro de la iglesia de Cristo. También es parte del ministerio del evangelista. Pero el de discipular, ir y hacer discípulos, tiene 3 caras. La primera es ganar. La segunda es lo que llamamos discipular, es Colosenses, donde dice, mostrando cada hombre y mujer perfectos delante del Señor, confrontando y enseñando en cada área de su vida. Es esa parte donde yo tomo tiempo con ese discípulo para hacerlo mejor que yo y impulsarlo, y esa es la tercera cara del discipulado, que es el poder multiplicarse. El problema en las iglesias es que pensamos que el discipulado es una clase o un culto, pero el discipulado es ganar constantemente gente, es levantar y enseñarles a ellos, y luego hacer el paso número 3, que es lanzarlos para el ministerio. Y hay muchas veces que el discipulado es tener una reunión en semana con algunos líderes donde hablamos de las cosas de la iglesia, mas no le damos a ellos la oportunidad a que sean futuros plantadores. Entonces, el ir y hacer discípulos es algo que Jesús modeló. Estuvo con las masas, pero estuvo, y tú y yo estamos aquí realmente más de 2000 años después, porque Él tomó tiempo para estar con sus discípulos. Él activó el llamado de Dios sobre sus vidas. Él trabajó con su carácter, los consolidó nuevamente cuando ellos fallaban. Y hoy día, por medio de la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo, tú y yo estamos aquí sirviendo al Señor. Pero hagámoslo sencillo. No tenemos que hacerlo complicado. La plantación de iglesias no tiene que ser complicado. Puede ser sencillo si nosotros vamos modelando el ejemplo del Señor. Nuestro llamado para la iglesia es sencillo. Vamos a iniciar nuevas iglesias. Vamos a enseñar a personas y ganar personas para el Señor. Vamos a discipularles y luego vamos a activar y empoderarlos a que ellos salgan y empiecen a levantar nuevas iglesias. Vamos a hablar un poco más sobre eso en esta mañana. Pero esto es un tiempo donde tú y yo hemos sido llamados para hacer bendición a otras personas. Bendecidos para bendición. Dígale al que está a tu lado, tú eres bendecido para ser de bendición. Tú eres bendecido para ser de bendición. Mire, la bendición no es solamente para nosotros. Y gracias a Dios que también tenemos la oportunidad de ser bendecidos.
Yo soy muy bendecido. Dios me ha bendecido. Mire, un día nuestros hijos querían un perro. Vivíamos en un apartamento muy pequeño de 97 metros cuadrados, en una ciudad donde es un valle, no hay mucho espacio. Entonces mi esposa le dijo a mis hijos, pues tienen que orar que el Señor provea, porque no vamos a tener un perro, y el perro que ellos querían es un perro que crece hasta 100 kilos. Y entonces decíamos, necesitamos una casa nueva. Entonces yo me acuerdo que mis hijos, como por 4 o 5 años, cada vez que comían en la mesa, Señor, danos un perro y danos una casa. Danos un perro y danos... Y Marta y yo nos reíamos un poco internamente, porque para nosotros no era la prioridad un perro. Y llegó el momento de la pandemia y Dios dio un perro de 60 kilos, una Terranova. El problema es que no teníamos casa. Y en la pandemia, en los lugares más difíciles en la parte económica, Dios nos dio un terreno y construimos una casa de 400 metros, ¿cierto? Ahora tenemos casa grande y perro grande. Pero eso es importante, no es importante. Eso es mi meta y eso realmente es una bendición, pero eso no importa. Pero Dios nos ha bendecido. A cada uno de nosotros nos ha bendecido. Pero no nos ha bendecido solo para nosotros. Nos ha bendecido para que tengamos bendición y podamos bendecir a otros. Dios quiere bendecir tu iglesia, pero lo va a hacer a través de que tú bendigas a otros. A la medida que tú plantes en la obra de Dios, tú vas a recibir más bendición. A la medida que tú empieces a cambiar tu visión para la visión de Dios, tu ministerio va a ser bendecido y tú vas a empezar a ver cosas que nunca has podido experimentar. Y no es ni siquiera porque son tanto tus anhelos, pero el Señor cuando bendice, no hay otra persona que bendice como el Señor. Pero Alcides y yo hemos hablado de esto antes y decimos, cuando usted empieza a plantar iglesias, tenga cuidado, porque nunca vas a estar feliz solamente teniendo una iglesia más. Usted va a querer tener una bendición diferente y una visión diferente, que es la multiplicación. Y cuando empiezas a levantar hijos espirituales y los empiezas a enviar y vas cambiando tu ministerio, sigues siendo pastor, pero vas a empezar a tener mayor influencia en plantar iglesia, tu ministerio nunca vas a volver atrás. Tú nunca vas a ser igual, y es porque vas a empezar a ampliar tu visión para la visión del Señor. Hemos sido bendecidos, pero esa bendición es para bendecir a otros. Quiero terminar con esto. Tu iglesia, aquí que son pastores, tiene una misión. Y esa misión no es solamente llenar aquí los domingos. Gracias a Dios si hace eso. Pero si no se está multiplicando, no estás entrando en la misión que tiene el Señor para tu iglesia. Gracias a Dios por lo que han vivido hasta este momento. Pero Dios quiere llevarles a un nuevo nivel con Él. Dios quiere llevar su iglesia a una nueva visión. La iglesia fue creada para ser un vínculo que permite el cumplimiento de este llamamiento, y su visión es inspirar y facilitar un movimiento de iglesias que levanten a líderes, que planten iglesias y que esto a su vez levanten líderes a plantar otras iglesias. Estamos hablando de multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Vamos ahora. Señor, gracias por tu visión. Gracias por lo que tú has hecho hasta este momento en esta organización, y gracias por el despertar que tú estás haciendo.
Señor, gracias porque estás encendiendo nuestros corazones con una nueva visión. Tú deseas multiplicar nuestras vidas. Y hoy yo siento esa palabra sobre este lugar aquí, esa palabra multiplicación. No es en números, no es solamente en influencia, pero es en hijos espirituales. Son discípulos que se van a levantar y que Dios va a impulsarlos a un nuevo nivel. Y hoy yo pido que esa unción esté sobre cada vida aquí. Pon tu mano sobre ahí tu mente y tus ojos. Y diga conmigo, Señor, renueve mi mente. Renueva mi visión. Dame una visión más amplia de lo que tú quieres hacer. Ayúdeme, Señor, a poder tener una visión más como la tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí en las mesas quiero que tomen unos 5 minutos, y estos 5 minutos es difícil porque la mayoría de nosotros somos pastores y nos gusta hablar. Pero ahí en el material, si usted lo abre, inclusive aquí en el PowerPoint lo podemos tener, preguntas para dialogar o para socializar. ¿Cómo podemos enfocarnos en entender lo que Dios quiere hacer en nuestro ministerio? Muy bien, vamos a ver si, creo que está ahí al finalizar de esa charla. Y cómo podemos simplificar nuestro ministerio para enfocarnos en ser testigos y hacer discípulos. Entonces quiero que ahí unos 5 minutos socialicen eso. Vamos a tratar de tomar por lo menos una de esas preguntas y poderlo hablar. Entonces, la primera, vaya al final, por favor, ahí debe haber unas preguntas, ¿no lo está? De socialización. Si no, escuche, ahí está cómo podemos enfocarnos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestro ministerio, o cómo podemos simplificar nuestro ministerio para enfocarnos en ser testigos y hacer discípulos. Muy bien, tomemos un momento para